Muy bien, empezamos de nuevo porque no estaba grabando. Bienvenidos al trabajo de la tercera fase del método del maestro que hemos iniciado. Y decía que la semana pasada, durante el trabajo del segundo chakra, nos habíamos puesto como objetivo, en relación a ese trabajo, observar nuestras tendencias instintivas, porque al fin y al cabo estamos en los planos más inferiores de la conciencia, no por ello más bajos ni menos importantes, pero más inconscientes, más instintivos. Es como unas pulsiones que compartimos con el mundo animal. Entonces, en el segundo chakra estábamos atentos a la observación de nuestros instintos naturales hacia el rechazo o el deseo de los diferentes aspectos de nosotros, de los demás y de la vida. Y nos habíamos propuesto simplemente observar estas tendencias. Y decía, porque en función de cómo cataloguemos las cosas, nuestra acción, la acción con la que vamos a responder en el mundo va a estar en consonancia con esa percepción. Entonces, ¿qué nos enseña un curso de milagros? Que esas decisiones sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que nos gusta, sobre lo que no nos gusta, están tomadas desde una serie de información previa, como una especie de archivo, de programa en nuestra mente que procede del pasado, de lo aprendido. Procede de lo que valió en otro momento, lo que a la especie le valió para sobrevivir en otro momento, lo que hice en una ocasión pasada y me resultó y ahora quiero reproducir porque busco controlar un resultado determinado, lo que dice mi madre, lo que dice mi religión, lo que dice quien sea, ¿no? Lo aprendo, lo hago propio y no lo cuestiono. Doy un significado automático desde un lugar que es parcial, que es limitado. Ahora llegan unos tiempos en donde se abre una fuente de información nueva, una posibilidad de enlazar con una parte de nosotros que ve más, que tiene que ve más, no, que ve completamente, que percibe toda la situación y que por tanto puede encontrarle el propósito a las cosas y responder desde un punto de vista actualizado. Y esto hace que podamos realizar las preguntas en el momento correcto. Es decir, antes de decidir lo que significan las cosas. Este ser interior, esta guía interna, no está para decirnos, previo juicio, cómo conseguir lo que quiero y cómo rechazar lo que no quiero. Porque esa opinión previa se considera una pregunta que ya has respondido por tu cuenta. Esa pregunta es, ¿qué significa esto? Esto significa algo que no quiero, algo malo, esto significa algo que quiero, algo bueno. Entonces nos dicen, la pregunta es, no es, una vez decidido eso, ¿cómo lo consigo? O ¿cómo lo esquivo? Que es lo que el ego busca y lo que sinceramente casi todos buscábamos al comienzo, ¿no? Mejorar una situación de vida que nos empieza a resultar incómoda. Ahora nos dicen, el desafío es utilizar esa fuente de información actualizada en tiempo presente, no en referencia al pasado, por eso se nos pide cuestionar cada una de nuestras creencias,
que ese enlace con esas respuestas se pongan a disposición de encontrarle el propósito a todo lo que sucede antes de catalogarlo. Porque una vez que comprendemos el propósito de cualquier cosa, aún en la dualidad, aún en el contraste, puede vivirse en paz cualquier tipo de variedad de sucesos. Esa fuente de información es para decidir lo que significan las cosas, no para saber cómo cumplir mis propósitos una vez que he decidido con la parte de mi mente que no sabe. Este es el desafío. Entonces decía que en un curso de milagros, sobre todo, se nos habla de cómo funciona nuestra mente y se nos pone al corriente de que esa parte en la que hasta ahora hemos confiado y hemos depositado toda o casi toda nuestra fe, resulta que no sabe, no tiene las verdaderas respuestas, está condicionado, tiene una percepción limitada, parcial, distorsionada. Y que el hombre ha llegado en estos tiempos a la época en donde tiene acceso a su madurez como ser humano y puede hacer este enlace a este wifi interno que representamos con un eje vertical, por diferencia al eje horizontal que representa la apertura espaciotemporal y en donde la percepción es limitada, porque estamos observando desde cualquier punto de la línea y no desde el vértice de arriba que abarca todo y puede entender el propósito de todo. Ese es el desafío, hacer este enlace. Entonces, previamente se nos informa de lo que no es. Y en esa fase en donde se nos informa de lo que no es, se hace mucho hincapié en que desde ese lugar de la mente parcial no sabemos y no tenemos que hacer nada, o lo que es lo mismo, no tenemos que ir por nuestra cuenta. Ir por nuestra cuenta quiere decir actuar en base a esa percepción. Entonces decía que es muy común escuchar muchos comentarios sobre un curso de milagros defendiendo el no hacer nada, el que no hay que hacer nada y el que no sabemos nada y el que da igual si entendemos si no, que es la mente la que busca saber y que no hay que hacer nada y que no sabemos nada. Y en un sentido es verdad, pero no es completo. Es verdad que desde nuestro pensamiento habitual, desde nuestra percepción limitada, desde el receptor que somos explorando el plano 1 de abajo, ni sabemos y además se nos pide que no hagamos. Pero hay algo más, que sobre todo se desarrolla más en esos libros que son un curso de amor que vienen después de un curso de milagros. Y en donde dice, vale, con ese enlace vas a poder cambiar la percepción de las cosas de manera que les encuentres el propósito y no las juzgues desde la referencia al pasado. Pero además vas a tener que responder desde ahí. Es cierto que la primera fase tiene que ver con reconocer lo que no es y con acostumbrarse a no actuar desde ahí. Pero ojo, una vez que hacemos el enlace y en los momentos de certeza y de respuesta que tenemos, hay que ir a la acción. Hay que ir a la acción porque si no nos volvemos en negadores y pasivos, viviendo en un mundo en donde que requiere un cambio de perspectiva, requiere ser recreado, ¿no? Entonces la cuestión es desde dónde vamos a actuar y este concepto de ir a la acción, de actuar, es lo que va a representar el tercer chakra. Tiene que ver con nuestro poder, qué tipo de poder vamos a ostentar o vamos a buscar, nuestra voluntad, el sentido de transformación, la fuerza que impulsa a actuar y completar la conceptualización. Completar lo que hemos aceptado primero como idea,
hay que asumirlo, hay que llevarlo, hay que hacerlo carne, hay que actuar en consecuencia. De tal manera que esto funciona como una respiración. Al estar en este plano, no estamos conectados 100% del tiempo a este wifi de certeza que nos da respuestas en tiempo presente en todo momento de por dónde, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir encontrándonos nuestros límites, vamos a ir encontrando nuestros límites, es decir, ese momento en que el corazón se inquieta y ese momento en que entramos en conflicto con lo que sea, o ese momento en que aparece la idea de que algo, sea una situación de vida, sea yo o sea otra persona, debería ser diferente. Esta idea de que algo debería ser diferente, que tiene que ver con la negación de lo que es y con la búsqueda de lo que yo creo desear, es la señal, este límite, de que estoy desconectado, de que estoy percibiendo mal, de que estoy otra vez dando el poder al receptor, a los pensamientos habituales, a la referencia al pasado. Entonces, es esta sensación, esta inquietud del corazón que ya aprendo a reconocer, la que me hace pararme y ponerme disponible a otra cosa. Soltar todas las certezas, cuestionar todo lo que sabemos. Ojo que no es que nos ponemos a cambiar, que esto es lo que querría hacer el ego, no es que nos ponemos a cambiar, no. Es que nos ponemos a reconocer el límite que nos hemos topado y a mirar el doblez, la costura, las ideas erróneas en donde nos estamos apoyando para haber llegado a esa limitación. Y ahí nos ponemos disponibles a una percepción nueva de lo que sucede. Entonces, en un momento dado, esa respuesta va a llegar. Y cuando llega, lo primero sería la inspiración. Voy hacia arriba y pido una nueva versión, ¿no?, de lo que he reconocido como un error. Porque no hay culpa, pero sí hay errores. Pero cuando esa respuesta empieza a llegar y yo tengo la certeza de por dónde es, de lo que mi corazón pide, tengo que actuar, tengo que llevarlo a la práctica, tengo que dar el salto, tengo que arriesgar. Al principio con más miedo quizá, al principio en las cosas que menos carga nos den, pero finalmente se nos lleva a esto. Entonces actuamos hasta el momento que aparezca otro límite. Cuando aparece otro límite es momento de ponernos otra vez en disposición. La respuesta no voy yo a buscarla, la respuesta llega cuando yo me pongo disponible con una actitud neutral y que cuestiona todo lo que hasta ahora razonaba y daba por sentado. Entonces es un ir y venir, es un inspirar y expirar. La respiración representa perfectamente, es un símbolo de esta manera de funcionar en el espacio-tiempo. Cada vez que nos perdemos de nosotros mismos en nuestro viaje, porque estamos de viaje, fuera del hogar, pero no debemos estar perdidos de nosotros mismos. Aunque estemos de viaje, tenemos que recuperar quiénes somos, recordar quiénes somos. Entonces, cada vez que nos perdamos en esta exploración, rápidamente retornar y ponernos disponibles a que llegue una respuesta nueva, o si lo preferís, a que el cambio nos alcance o el milagro nos alcance. Una vez que nos alcanza, hay que ser coherente con ese cambio de percepción, porque si no, solo son conceptos que seguramente, bien claro nos lo dice un curso de amor, que todo lo que aprendemos y no aplicamos, va a ser el ego el que lo utilice en su provecho. Es decir, que vamos a empezar a tener ideas nuevas que no aplicamos y que vamos a utilizar para sentirnos especiales, que es al final lo que tenemos que superar, o para sentirnos más capacitados que otros, o para corregir a otros, o para decirles a otros lo que tienen que hacer y lo hacemos todos. Y de lo que se trata no es de culparse, sino de darse cuenta para poco a poco ir entrando en esa neutralidad que nos permite la sorpresa, un día dado, de comprobar que respondemos naturalmente de otra manera. Entonces, este tercer chakra va a tener que ver con el lugar desde el cual actuamos, si es que actuamos,
porque hay que actuar, pero no solo eso, sino que hay que actuar desde el lugar correcto. Dice, estar equilibrado a este nivel requiere saber servir al verdadero rey. No se trata de abolir la mente, no se trata de ir contra nada, pero sí de poner a las cosas en su lugar y dejar a la mente consciente como un servidor de la mente recta o de la verdad en nosotros. Va a ser una identidad técnica que se va a poner al servicio del verdadero rey. Entonces, estar equilibrados a este nivel requiere saber servir al verdadero rey, reconocerlo, sin que el miedo tome el mando. Ojo, no sin que el miedo aparezca. De hecho, lo corregí, ¿no? Miré en internet un poco de qué iba el tercer chakra y decía, sin miedo. Y dije yo, no, sin miedo no, porque esto no está en nuestra mano, tener miedo o no tenerlo. Pero sí está en nuestra mano hacerle caso o no, poco a poco. Entonces, es posible que escuchamos el miedo, es posible que escuchemos los argumentos que antes, a los cuales antes escuchábamos y a partir de los cuales actuábamos, pero hay un momento en que aún escuchándolos o aún con el miedo ahí, va a haber que dejarlos pasar y actuar igualmente por donde sabemos que es. No hay que tirarse a los leones a la primera, pero sí podemos empezar por las cosas que no nos den tanta carga, y cuando las consecuencias, la experiencia de cómo nos sentimos y de cómo resulta la vida actuando desde la verdad no nos decepcione, cuando vayamos viendo lo que ocurre cuando hacemos esto, estaremos cada vez más preparados para dar pasos más grandes o en temas, porque en realidad no hay más grande ni más pequeño, en temas que desde nuestra perspectiva nos dan más carga. Entonces esta va a ser un poco la misión de esta semana, aparte de hacer nuestro ejercicio, porque de nada nos valdría repetir un ejercicio si no tuviéramos una orientación del espíritu, de la conciencia adecuado. Esto va a ser la clave de todo. Entonces, esta tarea que nos vamos a asignar esta semana va a ser, ahora lo aclararemos un poco más, darnos cuenta de si estamos yendo a la acción o no, si somos dados a no actuar demasiado o a actuar, y en caso de actuar, desde dónde lo estamos haciendo. Dice, la calidad de la vida depende de nuestra capacidad de hacer lo que sabemos certero. Lo que sabemos certero. Y lo que sabemos certero solo puede venir del eje vertical. Solo puede venir tras cuestionar nuestras creencias previas y o lo que es lo mismo, renunciar a nuestros juicios o lo que es lo mismo, a nuestras opiniones sobre el significado de las cosas, siempre y cuando nos inquieten. Pues esa es la señal de que hemos encontrado un límite. Y recibir una información nueva de otro lugar. Eso que sabemos certero solo puede venir de ahí. También es otra cosa que oigo mucho, ¿no? El otro día le contesté en el Facebook a una chica que publica cosas que me gustan, trozos de libros con los que siempre me siento identificada, siempre pienso, anda, esto también lo hubiera subrayado yo, ¿no? Y no sé si hablaba de los límites, creo que hablaba de los límites, y entonces alguien metido en el tema Un Curso de Milagros enseguida dijo que como que, bueno, esta frase que sí, que puede ser verdad, algo así como que una mente así que cuando poníamos límites en realidad estábamos en la percepción equivocada, y que preguntáramos al espíritu y que veríamos que lo único que nos diría es que expandiéramos el amor. Vale, sí, correcto,
Pero ese momento tiene que llegar, el límite existe. No se trata de negarlo, se trata de reconocerlo. Entonces ella decía, pues bueno, frases que son ciertas pero que sacadas de contexto no sé si son prácticas, y si nos llevan realmente a actuar desde un lugar, actuar desde la verdad o a tener una idea de la verdad con la cual no actúo y con la cual aumento mi especialismo. Decía, una mente como era una mente abierta, no necesita límites. Y yo decía, sí, es cierto, pero no es nuestro caso, sinceramente. Nosotros somos mentes enfermas que necesitan sanar. Por eso la necesidad de recibir una enseñanza como un curso de milagros. No recibimos un curso de milagros para creernos que nuestra mente no tiene límites y, como dice Jorge Lomar, hacernos los santurrones y fingir respuestas que no son certeras. Se trata de ver la verdad con mucha honestidad y sin juicios. Entonces, claro que va a llegar el límite. Y cuando yo pongo un límite a algo, sea una situación, sea una persona, yo no estoy condenando ni rechazando nada. A lo único que le estoy poniendo límite es a una percepción errada y un comportamiento errado. Y eso es amor. Eso no es exclusión. Poner un límite no es condenar. Es decidir a qué digo sí y a qué digo no. En mí, porque al final todo lo que nos muestra otro y todo lo que nos muestra la vida, a lo cual vamos a decir sí o no, es en nuestro interior a quien estamos diciendo sí o no a nuestras actitudes que vienen del amor o que no vienen del amor. Y es necesario reconocer este límite, porque si no lo reconocemos, en el fondo lo que está pasando es que nos estamos juzgando por él y estamos transgrediendo el principio más fundamental de toda la enseñanza, que es que no hay culpa. Entonces, decía, la calidad de nuestra vida depende de nuestra capacidad de hacer lo que sabemos certero, cuando lo sabemos, de hacerlo, de llevarlo a cabo. Esto requiere una confianza profunda. En efecto, por eso decía que esa confianza se va ganando paso a paso, no tirándose en trampolín de cabeza a la primera, cuando el miedo es enorme. El elemento fuego asociado con este chakra, que está en una zona que también llamamos plexo solar, nos pone en relación con el sol, con el fuego, representa la voluntad de iniciar proyectos, de levantar la mano primero y de correr riesgos sin controlar los resultados. Y esto nos lleva directamente al concepto de coraje, un concepto que en los libros de Daniel Meruá sobre Jesús cuenta que Jesús insistía mucho en este punto y se extrañaba de cómo los textos sagrados no mencionaban más este punto, porque no es este un camino que se pueda hacer sin coraje. Ese coraje se va conquistando, pero va a ser muy importante que entendamos que no es un camino que se pueda realizar si todavía estamos muy acobardados. Iniciar proyectos, levantar la mano primero y correr riesgos. ¿Cuántas veces no hacemos nada por no ser criticados, por no enfrentar el posible error, por no ser rechazado, ¿no? ¿Cuántas veces no pedimos por no recibir un no? ¿Cuántas veces no hacemos para no hacerlo mal? Esto me hace recordar a otra frase de un curso de amor que dice, mira bien dentro de ti. No es humildad lo que te lleva a actuar así, sino miedo. Y aquí también hay que tener mucha honestidad para ver si es el miedo lo que nos lleva a ser tan pusilánimes y tan tibios, pero lo pintamos de humildad. Entonces, otros hacen, quizás se equivoquen, pero se exponen y es más cómodo quedarse en casa criticando lo que hace otro, ¿no? Entonces, también darnos cuenta de cuál es nuestra posición en este punto. Qué coraje, qué voluntad de iniciar, qué ganas de seguir esa senda certera a pesar de los errores o de la exposición que puedan representar.
Esta pulsión de este tercer nivel, de este tercer chakra, nos ayuda en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Aquí el curso de milagros nos enseñó cómo tomar las decisiones, es lo que acabo de decir. La decisión del ego, la respuesta que busca el ego, la decisión que busca tomar es cómo conseguir sus metas, no cómo ver lo que ocurre de manera que sea aceptado tal como es, lo cual no está en contra ni del cambio, ni de nuestras necesidades, ni de nuestros deseos. Simplemente que algunos van a ser falsos y se van a caer, y los que son verdaderos van a ser cubiertos desde los niveles más altos de nuestra conciencia, o lo que podríamos llamar la vida, y no desde los niveles más bajos, o lo que podríamos llamar el yo inferior, que es lo que el curso llama ir por tu cuenta. Es que hay dos tus. Cuando dice no vayas por tu cuenta, se refiere a que no vayas con la mente habitual. Dice, ve con la vida. Ahora, entendiendo que esa vida con la que te pide ir, también eres tú, pero es un tú con mayúsculas que incluye a todo el resto, porque es un lugar de unidad. Entonces, la verdadera decisión, o sea, la única decisión que está a nuestro alcance es la de desde dónde voy a actuar, no de una vez actuando desde lo bajo, cómo voy a conquistar lo que quiero. Eso no son decisiones. La decisión no es conquistar lo que me gusta, es aprender a estar bien con todo, descubriendo su propósito, no con un sacrificio. Nos ayuda esta pulsión del tercer chakra a establecer los límites y necesidades ante nosotros mismos y los demás, y nos da la voluntad de hacer algo desde un lugar diferente, de mostrarnos, de exhibirnos, de mojarnos, como se diría aquí en España. Bueno, aquí estamos todos españoles, o sea que nada. Bueno, esto es un poco el tercer chakra, y luego ya en el libro del método del maestro nos explica esto un poquito más. Dice, empieza así el capítulo: sabréis, amigos míos, que en este mundo hay en general dos maneras de ser, los dos lugares desde los que podemos actuar. La primera es la del hombre animal. Antes decía que el tercer chakra, o sea, equilibrarlo, actuar correctamente desde ahí, supone el acceso de ese ser humano al ser humano con mayúsculas, a esa madurez que exigen estos tiempos y que pone una capa más sobre el mundo animal, no porque el mundo animal sea denigrable, sino porque aunque tiene sentimientos, no tiene conciencia. Y nosotros estamos en un estado, ahora mismo en nuestro desarrollo de vida, en otra dimensión. Digamos que los animales viven en una dimensión, en una segunda dimensión, y el ser humano está en una tercera dimensión, o tiene la opción de estarlo, porque muchos vivimos o vivimos en algunos momentos en la segunda dimensión porque respondemos desde el instinto, y el instinto es precisamente lo que viene del pasado, de las mejores respuestas de la especie. Ese es el instinto. Pero hay otra fuente de información que viene de arriba, o si lo preferís del futuro, de las mejores respuestas del futuro, si lo enlazamos con la ley del espacio, del desdoblamiento del tiempo, y que baja por la vertical. ¿Qué llamamos intuición? Tenemos que vivir con las dos en equilibrio. El instinto está presente, pero no se distorsiona, o sea, no se es útil siempre y cuando actúe en momento presente. Por ejemplo, en un accidente, imagínate que vamos a un accidente y voy yo con mi perro. Y en el accidente el instinto pues, nos hace hacer un giro de volante, sin pensarlo, instintivo, algo aprendido en nuestras redes neuronales como las mejores respuestas de nuestra especie en el pasado, que nos salvan la vida, ¿no? Tanto el perro como yo vivimos un shock emocional, ¿no? Un trauma.
Pero una vez que pasa esa situación, el perro se olvidó del accidente. Ahora voy a la pregunta. El perro se olvidó, sigue su vida, y las respuestas corporales que se activaron en ese momento de peligro se desactivan. Pero es posible que la persona que tiene una mente pensante y no vive el momento presente como vive el perro, se dedique a rememorar una y otra vez ese peligro del trauma, ese peligro del accidente, y a castigarse con todas las posibilidades de lo que hubiera podido pasar. De tal manera que nos estamos atormentando por algo que no ha pasado. Eso hace que las respuestas biológicas que se activaron en el momento del trauma y que eran necesarias para poder responder de esa manera, no se desactiven y podamos estar años con un programa especial de supervivencia funcionando en nuestra biología. Y esto es lo que finalmente se convierte en una enfermedad. Entonces, en un momento de apuro, en momento presente, puede actuar el instinto, está en nosotros, pero no es el jefe, no es el verdadero rey, no es a él al que vamos a recurrir, y cuando digo instinto digo respuestas basadas en el pasado, mente habitual, pensamientos habituales, para tomar decisiones, sino que vamos a ponernos disponibles a una fuente de información nueva. Entonces decía que superar, o sea, equilibrar bien este chakra, o lo que es lo mismo, llegar a hacer este enlace y más aún llevarlo a cabo, actuar en base a sus respuestas, implica dar ese paso del ser humano como ser humano, y no comportarse como un animal. No porque sea malo, lo que es malo es que yo actúe como lo que no soy, ¿vale? Y preguntan aquí, así grabamos mejor las conexiones neuronales. Ya no sé a qué venía esto. Sería como supervivencia y creación. Bueno, sí, sería el instinto y la intuición, serían las dos maneras de llamarlo, pero también desde el quinto plano, que es el plano de la lógica, el momento en que el libre albedrío cae en la tentación y lo digo con palabras del libro, de este capítulo, el momento en que el libre albedrío decide no respetar el orden establecido del universo y emprende la rebelión contra la fuente. Esto también nos habla el curso de milagros. Es fruto del libre albedrío, tiene su sentido, no es un pecado, pero sí es verdad que eso nos llevó a una confusión de identidad que nos hace sufrir y solo por eso vamos a salir de ahí. Entonces decía, desde ese quinto plano que representa la lógica que se va a aplicar al programa que nos va a regir en el espacio-tiempo, esa lógica puede ser de dos tipos. Esa tentación en la que cae el libre albedrío de rebelarse contra la fuente nos acabaría conduciendo a una lógica de supervivencia, es decir, a basar nuestra vida en el cómo mantenernos vivos, lo cual es lógico porque al olvidar nuestro ser verdadero, inmortal, invulnerable, valioso y completo, nos volvemos mortales, vulnerables, carentes de valor y ¿qué es lo otro? Y faltos de plenitud. Entonces, lógicamente, al considerarnos así, nuestra vida se basa en no morir, en no ser dañados, en demostrar nuestro valor y en buscar algo fuera que me complete. Esa es la lógica de supervivencia. Por contra, una vez que vamos entendiendo y volviendo al redil, podríamos decir así, esa lógica de supervivencia se puede... es cuando empezamos a vivir desde este eje vertical y actuar desde este eje vertical, o lo que es lo mismo, elegir otra lógica que tiene que ver con el amor, con la unidad, o con lo que queráis llamarlo. Una lógica de supervivencia también la podríamos llamar una lógica de separación. ¿Separación de qué? De lo que somos. No sé si respondí, creo que sí. Entonces decíamos, en este mundo hay dos maneras de ser. La primera es la del hombre animal, el que se guía por sus instintos. Es la de todos aquellos que experimentan la necesidad imperativa de marcar su territorio.
También podríamos decir los que experimentan la necesidad imperativa de ser especiales, es lo mismo. Esta manera de ser se manifiesta en todos los planos. En el nivel físico es, por supuesto, el primero concernido. El nivel físico es, por supuesto, el primero concernido. La fuerza, el vigor físico y la belleza narcisista, no la belleza reflejo de la divinidad, cosa muy apreciable, la belleza narcisista, solo tienen entonces una meta, la de extenderse ante los ojos del mundo. Actuamos así porque al no saber quién somos y al sentirnos carentes de valor, apostamos por lo que en este mundo nos da poder. Entonces el vigor, la fuerza y la belleza narcisista es una de las cosas que en este mundo del ego da poder. ¿Un poder que no te va a conducir a nada? Vale, pero un poder, antes decíamos, el tercer chakra va a definir cómo utilizamos nuestro poder, qué clase de poder buscamos. La de extenderse ante los ojos del mundo, la de lucirse, ¿no? La de ser especial. Este nivel está en estrecha relación con el segundo nivel, el de las emociones, a un nivel más allá de lo físico, más sutil. Las emociones en plena efervescencia que eventualmente nos arrastran a numerosos excesos verbales y cerebrales. Nos engancha el demonio interno, fruto de una percepción errónea, y hablamos y actuamos y respondemos desde los niveles inferiores, desde los juicios, no desde la certeza de la voz que sabe del propósito de todo. Os diré, por tanto, que esta manera de ser es la de los combates y la búsqueda del triunfo. Esta manera de ser, efectivamente, se basa en el combate, en la idea de que el otro es mi enemigo, de que puedo ser atacado, de que puedo ser dañado. Y, por tanto, de la búsqueda de triunfo, porque dado que esto es una selva y dado que puedo ser dañado y que lo que yo tiene otro lo pierdo yo y todas estas percepciones del ego, pues voy a tener una pulsión de triunfar, de conseguir yo, de ser más veloz, más preparado, más fuerte, con mejor estatus, con mayor belleza, pues todo lo que buscamos en la búsqueda de esa satisfacción hasta el momento que nos damos cuenta que no funciona. Veamos a continuación la segunda manera, la esperada o manifestada. Fija, la esperada o la manifestada, quizá no la estemos manifestando, pero por lo menos la estamos buscando porque ya hemos entendido por dónde va. Por todos aquellos que han comprendido las claves tanto del estado de confianza, han comprendido las claves tanto del estado de confianza, lo que decíamos antes, como de la precisión de lo que la vida coloca en sus caminos, que viene a ser lo mismo. Este es el amor por lo que es. Y eso no está reñido con poner un límite. Es más, esa firmeza es una expresión del amor. Porque la precisión el hecho de que un error o una actuación sin amor, el hecho de que sea un error no le resta propósito. Es un recurso de enseñanza. No me lo he encontrado por casualidad. No me he encontrado el otro por casualidad. El límite no se lo pongo a la persona, se lo pongo a una manera de funcionar. En otro libro de Daniel Merual, primero en el que habla de las primeras enseñanzas de Jesús, dice esto, ¿no? Que él a veces se apartaba de alguna gente, pero que consideraba estos alejamientos como algo temporal, hasta tiempos más favorables, hasta que la otra persona se vuelva receptiva, porque ningún adiós es definitivo, solo es temporal.
Si yo me quiero comunicar y el otro es receptivo, avanzo. Pero si el otro no es receptivo y yo sigo avanzando, estoy demostrando mi carencia y me estoy desperdiciando. No se puede avanzar cuando el otro no es receptivo. Hay que retirarse. Y si estoy muy carente y creo que mis necesidades tienen que ser cubiertas de la manera que yo digo, es decir, mediante la comprensión de esa persona, no seré capaz de retirarme. Eso es independencia interior. Entonces, esta segunda manera de funcionar es la esperada o manifestada por todos aquellos que han comprendido las claves tanto del estado de confianza como de la precisión de lo que la vida coloca en sus caminos. La precisión no quiere decir que todo venga del amor, sino que tiene su propósito y que desde ese lugar hay comprensión, hay compasión. Me permite hacer lo que tengo que hacer sin condenar a otro en la comprensión de que hace lo que puede en su estado de ignorancia. Y lo mismo conmigo cuando descubro mis errores. Esta manera de funcionar es la de aquellos que saben que no necesitan ni murallas, ni armas o escudos para proteger nada, ya que el universo entero les es ofrecido en herencia. Es una manera de decir que ya saben quiénes son y ya saben que, como lo que son, no pueden ser dañados y por tanto no necesitan defenderse. ¿Por qué dejarían sus huellas en las 4 esquinas de un campo a partir del momento en que han comprendido que el infinito es su medio de expresión? ¿Qué necesidad tengo yo de marcar un territorio limitado cuando he comprendido que el infinito es mi medio de expresión? Esta manera de ser caracteriza a aquellos que han superado la pulsión del triunfo. En el capítulo de Un curso de amor que leímos el martes, el 6º, había un momento en que decía precisamente esto, dice, ahora tu desafío no va a ser el logro, sino la creación. Dice, con la paz consigues el logro en el único lugar donde tiene sentido. El único logro que tiene sentido es el de hacer la elección correcta, el de escuchar a la voz correcta. Entonces, una vez conseguido este logro, que es el único que tiene sentido, mi siguiente desafío es actuar fuera, lo cual va a suponer la creación del nuevo mundo. Mi desafío no es el triunfo, no son los logros de lo que yo creo que necesito, es el logro del interior que se pone en conocimiento de la verdad y mediante un actuar desde ese lugar, más que logros, lo que entra es en el desafío de la creación consciente, no de la creación de un ser que se siente pecador y no puede más que crear ataques. Me han hablado hoy de una película, yo no la he visto, que está ahora en el cine. No sé si era Manchester frente al mar, o igual no era Manchester y era otro nombre, algo así. Que va precisamente, además me la contó mi tía, que no tiene nada que ver con Curso de Milagros, pero por lo que me contó me pareció muy interesante porque habla de la culpa. Es un personaje que algo le pasa, él no tuvo la culpa, pero se siente muy culpable y bueno, lo cuenta la policía y le dicen, oye, no, pues vuelve para tu casa porque esto le podría pasar a cualquiera, pero él no logra perdonarse, ¿no? Y va de esto, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante para ahondar un poco en esta tendencia inconsciente, al que le pasa, no sé, no me lo ha querido contar, no sé lo que pasa, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Pero sin falta de que nos pase algo así y pudiendo creer que en realidad nosotros no nos sentimos culpables, hay que entender que incrustado en nuestros genes, de nuestros pensamientos en referencia al pasado, está la idea de haber traicionado, la idea de ser pecadores, y entonces nuestras creaciones, de una manera muy inconsciente, van a buscar castigo. Entonces no podemos entrar en un sueño feliz hasta que no nos hagamos conscientes de esto y superemos esta pulsión de la culpa. Hablábamos de la pulsión del triunfo, y me fui a que el único triunfo posible es elegir la verdad,
Y a partir de ahí el desafío ya no es el triunfo, sino la creación. No la creación de un mundo que me castigue, sino ahora desde un lugar de inocencia la creación de un sueño feliz. Esta manera de ser es la de aquellos que miran hacia esa verdadera gloria que es el esplendor. Aquí lo dice de otra manera. Superamos el triunfo y nos enfocamos a la verdadera gloria que es el esplendor con mayúsculas. ¿Qué hay que conquistar y qué hay que querer afirmar sin cesar cuando todo nos pertenece desde toda la eternidad? De nuevo aquí nos hace también darnos cuenta de que todo lo que afirmamos y conquistamos y queremos conquistar sin cesar está revelando que estamos en lo ilusorio, porque la verdad no necesita defensa, no necesita justificaciones, no necesita reconocimiento. No es que tengamos que empezar a no hacerlo por la fuerza, sino tenemos que empezar a utilizar todas las veces que lo hacemos como un recurso de enseñanza para poder rápidamente reconocer el límite y ponernos en una posición diferente. El esplendor es la manifestación encarnada de la perspectiva de lo divino. El esplendor, o la creación verdadera, es la manifestación encarnada de la perspectiva de lo divino. O lo que es lo mismo, el Cristo en ti, ese que sabe lo que es ser tanto plenamente humano como plenamente divino. El desafío precisamente del tercer chakra de ir un piso más de los instintos animales y encarnar en la materia lo divino. Y siempre teniendo en cuenta que es una respiración, es algo que va y viene, y que hay que estar muy atentos. Ese límite es un poco, pienso yo, en relación al segundo chakra, ¿no? En el momento en que algo es rechazado, en el momento que siento que algo es rechazado, ese es el límite. Todo rechazo crea una inquietud en el corazón y ese es el momento en que yo puedo optar al verdadero rey, a la otra voz, tener paciencia para reconocer en un momento dado un cambio que se va a dar, no que yo voy a provocar, y a partir de esa certeza arriesgar con un poquito de coraje. En la certeza de que la verdad nunca decepciona. Por supuesto va a venir la mente a decir, pero te va a pasar esto, pero fulanito se va a enfadar, pero ya no te van a querer, pero Dios mío, vas a ser malinterpretado. Bien, vamos a pensar todo esto, pero no nos lo vamos a creer. Aquí nos tenemos que parar y decir, la verdad no decepciona, confía, no sabes a dónde te va a llevar. Es el único coraje que se necesita es para ir a lo desconocido, pero es algo desconocido que tenemos la certeza, o tenemos que ir teniendo, de que es la mejor respuesta, no un premio de consolación. Este es el riesgo que hay que correr. Es riesgo entre comillas, porque en realidad a ti te parece un riesgo porque vas a perder lo que hasta ahora valorabas. Pero cuando te decidas, tus valores van a cambiar radicalmente y te vas a dar cuenta de qué es lo que realmente querías. Pero antes de darnos cuenta de que eso es lo que deseábamos, tenemos que perdonar, dejar de juzgar, nuestros cuestionamientos desde los pensamientos habituales. Perdonar es soltar el juicio. Eso es previo. Y luego es cuando sabrás y descubrirás lo que realmente deseabas. Soltar las muletas, sí. Soltar las falsas certezas una vez que ya nos vamos creyendo que el lugar del que proceden no saben. No saben. Os pregunto ahora, cuando miráis lo que ocurre en el hueco de vuestro estómago, ¿por cuál de estas dos maneras de ser os dejáis llevar la mayoría de las veces? Y este va a ser nuestra misión esta semana.
Preguntarnos en cada momento, estar un poquito más conscientes de por cuál de estas dos maneras de ser, el que busca el triunfo externo y la admiración del que se siente pobre, o la seguridad del que actúa de donde sabe que tiene que actuar, por cuál nos dejamos llevar. Esto no quiere decir que nos vamos a obligar a hacer nada, solamente vamos a observar desde dónde y vamos a procurar no juzgarnos. Vamos a creernos que estamos capacitados para empezar a funcionar de otra manera y vamos a ponernos disponibles a ello. Y cuando tengamos alguna certeza, por mínima que sea, vamos a probar a llevarla a cabo. ¿Vale? Esta es la propuesta. El modo en que se desarrolla el tercer chakra determina que el ser humano pueda entablar o no su extracción radical del universo instintivo de los animales. Así, el tercer chakra era para él análogo a una hoguera, destructora o salvadora. Uno es el brillo del sol y otro es su reflejo. Uno calienta y el otro calcina. El sol ciega en su triunfo a aquellos que se dejan hipnotizar por él en una especie de desafío interior, pero nutre y vivifica a aquellos que, gloriosamente sencillos, se ofrecen a él, a ese sol, en toda inteligencia y armonía. Bien, si nos dejamos hipnotizar por el triunfo y por el especialismo y por el desafío interior, el sol nos cegará. Si sencillamente nos ofrecemos a confiar en su sabiduría, entonces seremos nutridos y vivificados. Y bueno, yo creo que nada más. Las elecciones que un ser humano debe hacer en su vida, la manera en que sabe o no sabe seleccionar aquello que viene a él, el nivel de animalidad que manifiesta frente a ciertas situaciones, el nivel de reacciones instintivas, cristalizadas y aprendidas, no se refiere a otra cosa, condicionan por ello en gran medida el equilibrio de las funciones digestivas que están bajo la regencia de este tercer foco energético. Lo que digerimos tanto a nivel físico como a nivel simbólico, a nivel de situaciones que aceptamos o no, lo que rechazamos, lo que no, el lugar donde actuamos, también va a estar situado a este nivel. Bueno, pues dicho esto, vamos a disponernos a hacer la meditación del tercer chakra que vamos a repetir toda la semana, que os la voy a explicar un poquito primero, para que luego estéis más relajados y más silenciosos y más tranquilos cuando la hagáis, cuando la hagamos. Pero esperar, que voy a coger el cargador, que tengo miedo que se me apague esto. Un momentín. Bueno, pues la postura va a ser la misma, en una posición sentados, la posición de meditación o la que sea cómodo para cada cual. Vamos a colocar la mano derecha, no, a ver, ¿lo digo bien? Vamos a colocar la mano izquierda sobre la rodilla izquierda con la palma de la mano hacia el suelo y la mano derecha sobre el tercer chakra que está entre el ombligo y el final del esternón, o lo que es lo mismo el plexo solar o solar. En este caso es lo mismo para hombres que mujeres, la derecha en el tercer chakra, la izquierda en la rodilla y entre la mano y la rodilla igualmente vamos a tener
la luna creciente, la imagen de la luna creciente. Entonces nos dice, en una primera fase vamos a estabilizarnos en esa posición, estableciendo un circuito de energía móvil que va a relacionar la luna con el sol, lo masculino y lo femenino. Ese intercambio entre el eje vertical y el eje horizontal, ¿no? En donde yo respiro y voy viviendo en este plano. Y ahí nos vamos a estabilizar un ratito y luego, en este caso nos dice, sin necesidad de bajarlo desde la cima de nuestro cráneo, vamos a dejar nacer en la base de nuestra pelvis este sol blanco que ya conocemos, que representa nuestra supraconciencia, y que sin necesidad de bajarlo desde arriba somos conscientes que representa nuestra supraconciencia, que va a venir a impregnar los niveles más cercanos a la materia. Dice, no debemos olvidar que nuestra trayectoria se apoya ante todo en una ayuda solicitada a nuestro ser profundo. No estamos haciendo ejercicios de chakras cualquiera, no. Estamos utilizando unas herramientas sutiles para hacer un trabajo de conciencia, solicitando ayuda a nuestro ser profundo. Es una oración lo que estamos haciendo. Sin esta conexión con lo alto, entre comillas, el despertar y la limpieza de lo bajo, entre comillas, que pretendemos con esta práctica, se vuelve solo una pequeña disciplina de visualización y de respiración desprovista de efectos reales. Todo depende siempre de la orientación de la conciencia. Siempre repetimos esto, pero no es, vamos, todas las veces que lo digamos, no sobran. Porque tendemos a buscar las recetas, ¿no? A mí me gusta este libro porque procede de un autor que me gusta, porque nos habla de lo que era Jesús en aquella época, del humano que fue, de sus enseñanzas, porque las he hecho y me han venido bien, y porque nos da una oportunidad de orar, de pedir a lo alto y de tomar conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Este despertar de lo bajo en conexión con lo alto, o lo que es lo mismo, el despertar del Cristo en nosotros, o del humano con mayúscula, o del humano maduro en esta nueva etapa del espacio-tiempo, en donde tendremos que ir más allá de la tercera dimensión, por fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese sol? Con una inspiración lo vamos a subir hasta el tercer chakra, idealmente lo vamos a sentir unos segundos debajo de nuestra mano y radiar en el tiempo que haremos una pequeña apnea. Apnea quiere decir que paro la respiración, cojo aire, paro, y durante unos segundos intento percibir esa radiación bajo mi mano, o lo que es lo mismo a nivel del tercer chakra. Y en el momento de expirar vamos a soltar el aire por la nariz secamente, de un golpe rápido y seco, al mismo tiempo que visualizamos como nuestro aura o nuestro campo magnético alrededor nuestro, nuestros cuerpos sutiles, expandirse. Es decir, que va a haber una expulsión del aire por la nariz, y va a haber también una expansión alrededor de nuestro campo energético. Y nos dice, no son simplemente los pulmones los que se vacían de gases usados, sino que toda la dimensión emocional o astral del ser, los órganos ligados a las funciones de digestión y asimilación, expulsan de ella los miasmas de energía usada, es decir, sus escorias, el material básico por el cual se crean y enquistan las memorias celulares, reflejos instintivos y formas pensamiento tóxicos. Las ideas cristalizadas, instintivas, referenciadas en el pasado, que no pertenecen a nuestro propio corazón, ni nuestra propia certeza, van a ser expulsados. De alguna manera, ese gesto de expulsar el aire
al mismo tiempo que energéticamente expandimos y sacamos hacia el exterior, es un símbolo de la expulsión de estos circuitos cristalizados que nos mantienen en respuestas fijas. Es una limpieza de estos circuitos neurológicos fijados por las creencias de la mente inferior. Es importante atender al estado de espíritu con el que expulsamos estas escorias, tanto por nuestras fosas nasales como por nuestra aura. No con la idea de expulsar un veneno, de nuevo se nos advierte de no rechazar nada, sino con la intención de neutralizar e incluso reconvertir aquello que proyectamos fuera con un pensamiento impregnado de amor. Eso que expulsamos no es malo ni es rechazado. Cuidado a no expulsarlo como, uff, quita esto fuera de mí. No, neutralidad o incluso se reconvierte, simplemente avanzamos en el camino. No queremos eso, sabemos lo que queremos, pero no condenamos. O sea que en cada detalle estamos afianzando los mismos conceptos siempre, pero es necesario porque no son tan fáciles de afianzar. El entrenamiento, la voluntad, la perseverancia, el coraje. Si leéis el último libro de Daniel Meruá, veréis cómo habla de todo esto de una manera estupenda. Entonces, vamos a hacer, después de soltar el aire, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a repetir, vamos a hacer 33 series, me parece, sí, 33 series de coger y soltar el aire, 33 respiraciones. Entonces, como son respiraciones fuertes y son bastantes, vamos a hacer una pausa después de cada expiración ligera para no sobresaturarnos, no hiperventilar. Y igualmente, si para alguien resulta excesivo, por supuesto atiende a sus sensaciones y no impone una idea a la realidad de lo que está sintiendo. Y aquí ya nos vamos a entrenándonos a ver a quién estamos respondiendo. ¿A mi corazón que me habla en tiempo presente con mi experiencia? ¿O a lo que me está diciendo la teoría de una meditación, por muy guay que sea? Porque nos insiste continuamente en la orientación del espíritu. Y lo insisto porque luego me llegan muchos mensajes de gente preguntándome, como que no se ha entendido esto, ¿no? Con dudas sobre esto, con preguntas que delatan que esto no se ha entendido, por decirlo de alguna manera. No se trata de un tipo de gimnasia respiratoria, sino más bien de la percepción de un movimiento de limpieza del ser, de abajo hacia arriba, de esa esfera que sube, y del interior hacia el exterior, tanto por el aire que sale como por el aura que se expande. Pues vamos allá. Colocamos la mano izquierda Voy a arriesgarme a poner una música, que ya puse en otros vídeos y nunca me dijeron nada, a ver si hay suerte. Ah, no, perdonad, no la voy a poner porque se va a acabar y va a entrar otra. Nada, en mi web, en las grabaciones que tengo de audio, hay la versión con música y sin música para los días venideros. Hoy en silencio. Sentados, cómodamente, posamos nuestra mano izquierda con la palma hacia abajo sobre la rodilla izquierda y la mano derecha sobre el tercer chakra, es decir, ligeramente por encima de nuestro ombligo. Nos tomamos el tiempo de vivir plenamente esta fase, creando un circuito energético que asocia la luna creciente entre nuestra mano y nuestra rodilla con el sol encima de nuestro ombligo. Esta postura ilustra, por tanto, el doble aspecto del tercer chakra, el del sol, que vivifica, y el de su reflejo, que calcina. Nos permitimos, pues, unos instantes
para seguir esta circulación en nosotros en profundo silencio y con nuestra respiración libre. Sin buscarlo en la cima de nuestro cráneo, pero sin perder de vista el hecho de que emana de nuestra conciencia superior, percibimos en la base de nuestro cuerpo el mismo sol blanco que en el ejercicio pasado y nos tomamos el tiempo de sentirlo sin que sea necesario visualizarlo. Si aparecen pensamientos o cuestionamientos, los dejamos de lado y focalizamos toda nuestra presencia en esa sensación, haciendo que esa zona esté más viva, todo lo viva que podamos. Nos sentimos presentes en ese punto, vivos en ese punto, en esa zona.
Muy bien, vamos a comenzar con las respiraciones. Voy a ir marcando el ritmo, espero que sea apto para todos. Muy bien, inspiramos subiendo la esfera hasta el tercer chakra, pequeña pausa sintiéndolo irradiar debajo de nuestra mano y con fuerza soltamos al tiempo que expandimos el aura. Pequeña pausa. Muy bien, inspiramos. Pequeña pausa. Inspiramos. 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 Pausa. Inspiramos.
Pausa. Inspiramos. Pausa. Inspiramos. 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 En cada pausa los aflojamos. Inspiramos. 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 Pausa. Inspiramos. Inspiramos. Pausa. Inspiramos.
Inspiramos. Pausa. Inspiramos. Nuestra conciencia irradia en nuestro chakra. Soltamos. Pausa. Inspiramos. Pausa. Inspiramos. Pausa. Inspiramos. Pausa. Inspiramos. Relajamos. Inspiramos. Pausa. Inspiramos. La verdad de lo que somos nos impregna. Soltamos las falsas creencias. Descansamos. Una más. Inspiramos. Muy bien. Y respetamos ahora un momento de silencio centrado en nuestro tercer chakra y, si queremos, visualizando el color amarillo, impregnándonos de la vibración del color amarillo. De la luz del sol. Muy bien, lentamente vamos volviendo. Sin perder este estado. Es muy fácil perderse en las 33 respiraciones, no pasa nada, no estoy segura de que no me haya perdido yo ahora y no haya sido poco más, poco menos, no importa. Porque fijarse demasiado podría ir en detrimento
de las sensaciones, que es a lo que tenemos que estar. Igualmente podemos hacerlo con el audio que está en la web, claracuesta.com, para así no tener que andar contando y estar más relajados y más atentos a lo que pasa. Como veis, se hace largo. El estado, supongo que lo sentiréis bastante diferente, como lo siento yo. Nos quedamos con este propósito de contemplar el lugar desde el que respondemos. Si desde la pulsión del triunfo del que se considera escaso, o desde la sencillez y la naturalidad y espontaneidad, ¿no?, del que espera poder vivir como quien es. Y nos vemos el próximo jueves para continuar con el cuarto nivel. Muchas gracias y buena práctica a todos. Cualquier duda me la podéis consultar a través de cualquier medio a lo largo de la semana. Un abrazo.